yo hice la carrera de pintor, pero la carrera de pintor, que constaba de 5 años, se dividía en 2 etapas. Una vocacional, en donde se estudiaba pintura, escultura y grabado al mismo tiempo, paralelamente, y dibujo sobre todo, además de materias teóricas como historia del arte, teoría de la arquitectura, dibujo, geometría descriptiva, asignaturas de ese tipo. Pero fundamentalmente pintura, escultura y grabado, y en el segundo periodo, el que comprendía los años de tercero, cuarto y quinto, uno ya optaba por pintura, escultura o grabado. Yo opté por pintura, pero tuve desde esa época mucha cercanía con la gráfica y con la fotografía, que es algo a lo que me impulsó alguien que ya mencioné, que fue Gabriel Fernández Ledesma. Él había tenido experiencias en fotografía muy cercanas a Álvarez Bravo y a Agustín Jiménez, que fueron profesores de fotografía aquí en la academia en años previos a estos que estoy mencionando, y que para esa época se habían como solamente refugiado las clases de fotografía en la carrera de dibujo publicitario, pero después se debería de tomar un nuevo impulso, en el que creo que yo tuve un poco de participación, porque pues impulsé el trabajo de Katy Horna como una continuadora de la tradición de la enseñanza fotográfica en San Carlos. En tiempos realmente, pienso yo, que prematuros, porque todavía era estudiante cuando se acercó a la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas José Natividad Rosales, que era un político y periodista, fundamentalmente un activista de izquierda, y buscaba un profesor de historia del arte. Yo realmente no tenía ningún madurez ni como maestro, ni como intelectual, ni como artista, pero finalmente por algún motivo me escogió a mí y me llevó a dar clases. Como anécdota podré referir el hecho de que la primera clase la preparé concienzudamente, estudié muy en serio mi tema. Comencé a hablar, hablé, agoté el tema hasta las últimas consecuencias, vi el reloj y habían pasado 10 minutos. Entonces me di cuenta que aquello era complicado y que requería pues cierta autoformación. Yo no tenía en ese momento ningún estudio en didáctica, ni mucho menos, pero me apliqué a hacerlo. Sin embargo, existían algunas inquietudes por parte de la famosa ruptura que ya se había dejado sentir desde la década de los 50. En la década de los 60 tuvo lugar el Salón Independiente, tuvieron lugar las Bienales Interamericanas de Pintura y Grabado, donde comenzamos a ver que había otras opciones que estéticamente ofrecían nuevas perspectivas de creatividad. Esto ciertamente abrió horizontes y nos invitó pues a la búsqueda de nuevos horizontes. Quizás ese haya sido el motivo por el que yo pensé que era imprescindible ir a Europa. El ideal de ir a Europa pues es un ideal que existe en la academia desde la fundación. Siempre había esa necesidad de complementar los estudios en Europa. Ahora, lo que en ese momento para mí fue más importante es que yo echaba de menos las vanguardias internacionales, que todavía no había habido ese movimiento que ya mencioné de la ruptura, pero el ambiente general era muy limitado. Entonces pensé que era imprescindible estar en Europa. Entonces, fundamentalmente me pareció importante no tanto ir a estudiar propiamente dicho, como a ver. Estuve asociado, trabajé un tiempo, asistí a clases en la Escuela de Louvre, pero mi preocupación fundamental fue estar cercano a las vanguardias, a los museos, a las galerías, y por otro lado tenía yo la inquietud de la museografía, de manera que me acerqué al Museo del Hombre, en donde es un museo antropológico muy, muy importante, muy representativo de la museología en el campo de la antropología. Y ahí tuve oportunidad de trabajar con Joaquín Galarza y, como ya mencioné, con Henry Lehmann, copiando códices del periodo virreinal mexicano. Entonces, otra cosa que resultaba importantísima era viajar, de manera que mi tiempo en Europa se dividió en una estancia primero en Francia y después en Italia, pero tanto París como Perugia, que fue el otro lugar donde estuve, fueron como puntos de partida para visitar otras regiones, ¿no? Fundamentalmente Roma, con el arte antiguo, el arte grecolatino, la región, por supuesto, de los etruscos, las excavaciones en Pompeya y Herculano, todo este universo de la antigüedad clásica,
Y en París, pues fundamentalmente conocer lo que más me impresionó fueron la arquitectura gótica, la parte histórica de la evolución de la arquitectura medieval, y finalmente lo que ya mencioné, las galerías y las cosas que se estaban en ese momento proponiendo como enorme innovación, como la Ville Juive, la ciudad judía, una ciudad programada electrónicamente, el arte cibernético de Schoeffer, de Nicolas Schoeffer, que fue para mí verdaderamente pues una revelación, o el arte cinético de Julio Lepar, que estaba muy vigente en ese momento. Soto, otro artista op art extraordinariamente brillante y vigente y como verdadera moda en ese momento en París. Ahora, un asunto que no puedo dejar de lado es el hecho de que, a pesar de ser esta una escuela de artes plásticas, había un ambiente musical muy profundo. En eso tiene mucho que ver el periodo de director, que fueron 2 periodos los que tuvo el maestro Roberto Garibay, que era un gran melómano y que pues motivaba mucho tanto escuchar música como hacer música. Me refiero a esto porque hubieron grupos que se formaron aquí de gente que hacía música de algún modo. No está de más mencionar que en mi periodo en Francia, en un buen periodo, una buena etapa, viví de cantar en una cave que le llamaban entonces, que eran lugares de reunión nocturno. Y con un grupo que se había formado aquí, pudimos estar allá sobreviviendo un buen tiempo, que en el momento en el que yo ya no dispuse de recursos de la beca, pues pude sobrevivir con ese empleo de cantante. Yo regresé a México y me había relacionado en términos muy estrechos con el Instituto de Antropología. Cuando regresé trabajé unos años en antropología. Me incorporé a la docencia tanto en el Centro Universitario de Teatro como en la Esmeralda. En la Esmeralda di dibujo y en el Centro Universitario de Teatro dibujo constructivo e historia del arte. En esos 2 sitios permanecí varios años dando clases. De hecho, en el CUT sigo dando todavía clases ahora de plástica teatral, y fue hasta 94 que ingresé a la facultad como docente en la carrera de comunicación gráfica. Entonces, a partir de ese momento no he dejado la docencia ni la investigación aquí en el núcleo académico de San Carlos. He ejercido fundamentalmente las cátedras de arte mexicano y análisis de la forma desde entonces hasta la fecha. Actualmente imparto plástica teatral en el CUT y aquí en la FAD imparto fotografía experimental.